Concretamente yo creo que ni siquiera donde la luz, sino en el círculo que hay ahí. Fijaros que ahí hace geometría, como si la línea de poder fuera hacia arriba. Y además, justo donde está el círculo, hay otro, no sé si lo veis, ahí, la parte, ve el bocado de ahí, sigue recto hacia abajo y llegas hasta el hoyo. Entonces yo creo que ahí está el endógeno o exógeno, eso no lo sabemos, pero vamos a seguir haciendo comprobaciones. Dus kijken hoe hoog hij staat in de stond. Dus kijken hoe hoog hij staat. Mira, necesitamos la varilla a ver qué nos dice. Hay que ponerla en alta. Ve, Zo, moet hier eens gaan staan. ve, la varilla indica justo donde he dicho que estaba. Zo, kijk eens naar Varilla está justo en el círculo de ahí. Bueno, vemos que sí. Vale, gracias. Ya lo guardamos porque no podemos hacer otra cosa. Zal ik maar uit? Nee. Ik zag wat, maar dat is jouw hand. Oh, Maria. Y ahora vamos a coger el péndulo otra vez. Y vamos a ver. Vamos a hacer la prueba que he dicho. Mira, marcan las energías espirituales más grandes. Y podría llegar hasta el final, que no llega porque, claro, evidentemente estamos aquí, pero lo hago otra vez para que veáis, que no me lo invento. ¿Ves? Justo de las partes más altas, con más energía. Pues entonces ahora sí que sí se puede decir que ha concluido la investigación, porque no podemos hacer de esta parte. Aquí tenemos las barandillas, en ningún momento el camino permite hacia abajo, pero el centro de poder, mira, es que es claro y evidente, mira el círculo que hace. ¿Veis? De hecho, bordea todo este campo. Las escaleras, el camino y todo lo que hace es bordear esto, que claramente es el centro de poder.
Así que os dejo con... Y mira esto, por favor. Si es que se ve que esto está plasmado, está minado ahí. Bueno, pues entonces ya sí, queda concluida la investigación y yo tenía razón. De todas formas os voy a enseñar ya el último recorrido de viaje antes de salir por la salida. Oh ja. Want zij had hem net mooi. Ja, precies. En dan doe ik ook even op je gezicht. De todas formas, de cara a irme a la salida, voy a seguir. Vamos a seguir utilizando esto. Va a ser que no, porque se le ha caído el tornillo. Y esto sin el tornillo, acordarse que es que no va a hacer nada. Bueno, y el tornillo esta vez sí se me ha caído en el suelo. Así que este aparato hoy no lo podemos usar. La verdad es que me da mucha vergüenza con toda la gente que hay sacar las varillas. Así que el péndulo, que es más discretito, antes le he sacado porque estaba en una esquina. Ah, mira. Aquí os puedo enseñar la zona donde había dado más alto. Que aquí nos pitó antes el detector de movimiento. Mira, esto es lo que yo decía. Antes estábamos ahí, en el mirado ese de ahí, y este era el círculo. ¿Veis que tiene forma de círculo? ¿Veis cómo se mete hasta adentro? Pero fijaros que es flipante, que ahí también, que es lo que yo decía y lo que os mostraba. Aquí se ve muchísimo mejor. Los campos donde hay energía dan las formas y figuras geométricas. Entonces, pues ahí lo tenéis. Y claro, esto aquí se vuelve loco directamente. ¿Veis? Se vuelve loco aquí. Pues vamos a comprobar el campo de fuerza. Vamos a coger punto de referencia. Punto de referencia. Esta piedra de aquí, ¿vale? Y es el centro. Tanto para un lado como para el otro. A ver qué marca esto. Noto una fuerza increíble que lo mueve hacia allá. Sin que yo haga nada. Sí, es la más alta que hay. La más alta que hay, lo hemos encontrado, señores, aquí. Después de estar un rato detectando y buscando, por fin lo hemos encontrado. Vamos a hacer la última prueba para salir de dudas. Que ahora supuestamente la varilla tendría que... me tendría que marcar dirección porque estamos justo al lado. Simplemente tendría que volverse loca. Y la varilla, ¿dónde está? Cuando me hace falta nunca la puedo encontrar. La varilla. Ya la encontré. Venga, vamos a ponerla. ¿Ves cómo tenía razón? Normalmente suele acabar parando. Pero fijaros, ahora. ¿Ve? Pero él solo coge inercia.
¿Habéis visto? Ah, le ha dado el móvil. Bueno, vamos a parar. Pues ya lo sabéis, señores, todo esto de aquí. Y además que se nota. Y aquí es donde estuvo el hombre antiguo. Precioso, precioso. Pues bueno, ahora sí, acaba nuestra excursión. Porque ya la hemos encontrado. Habéis visto que esto no se encuentra así de fácil, que hay que insistir. Y de hecho hemos dado una vuelta entera y ha sido a partir de la segunda que la hemos encontrado. Aunque la primera sí que es verdad que nos estaban dando indicios de que eso estaba por allí y en ningún sitio pitamos más que no fuera por aquí. Pero claro, como no tenemos acceso, porque estas son nuestras limitaciones, pues hombre, evidentemente esto sin limitaciones ninguna lo encontramos muchísimo más rápido. Porque el péndulo nos tira para allá y las varillas nos tira para allá y el detector tú vas viendo una señal débil pero te vas metiendo para allá y empieza a pitar. Lo que pasa es que nosotros no podíamos irnos a ningún lado por lo que os he contado. Y ahí estaba la luz que os dije que fijarais antes. Increíble, increíble. Bueno, pues este ha sido nuestro viajecito hacia Nerja. Precioso. Ahora vamos a coger la salida porque por ahí.